Tras sufrir un grave accidente, mi esposo eligió irse a Roma con los 7 millones de dólares de mi herencia y me dejó tirada en el hospital. No me molestes, no tengo tiempo para una lisiada como tú, me gritó burlándose de mí, así que decidí vengarme, y segundos después, en el aeropuerto. Antes de contarte todo lo que pasó, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás escuchando mi historia. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi voz. El amor de su vida entró en la habitación, y la dejó morir con una sonrisa. Mariana despertó envuelta en dolor. No fue un dolor físico al principio. Fue algo más sutil. Un vacío en el pecho. Una especie de ausencia que no se explicaba con heridas ni fracturas. A su alrededor, luces blancas, tubos, el pitido constante de una máquina y un silencio clínico que le apretaba el alma. Todo olía a desinfectante, a soledad, a final de algo que no sabía que había terminado. Intentó mover el brazo. Una aguja se le clavó en la piel. Tuvo que parpadear varias veces hasta enfocar el techo. Recordó un grito. Frenos. Cristales. Y luego, oscuridad. Mariana tenía 34 años. Era fuerte, brillante, una mujer que lo había dado todo por quienes amaba. Siempre pensó que el amor era sinónimo de sacrificio. Que aguantar era parte de querer. Ahora estaba en una cama, sin saber si sus piernas volverían a moverse, sin saber por qué nadie había venido a verla. ¿Dónde?, murmuró, con voz quebrada. Una enfermera se acercó, sonriéndole con compasión. Hola, mi amor. Ya pasó lo peor. Estás viva. Eso es lo importante. ¿Y Esteban? La enfermera dudó. ¿Tu esposo? Mariana asintió con los ojos. Creo que salió hace unas horas. Dijo que regresaría más tarde. Una punzada le atravesó el estómago. Más tarde sonaban a excusa, a mentira tibia. Pero se obligó a creer. Él tenía miedo. O estaba confundido. O tal vez simplemente le dolía verla así. Pasaron 3 horas. Luego 5. El atardecer tiñó la habitación con una luz dorada, casi dolorosa. La enfermera volvió con una bandeja de comida. Mariana no comió. Solo esperó. Cuando el reloj marcaba las 9:13 de la noche, la puerta se abrió. Esteban entró como si no la conociera. Llevaba un saco azul marino, una camisa impecable y el mismo reloj de oro que Mariana le regaló en su aniversario número 5. No traía flores. Ni una nota. Ni una mueca de preocupación. Ella quiso llorar. Quiso extender la mano. Él se detuvo a 1 metro de la cama. Pensé que no vendrías, susurró Mariana, con la voz aún débil. Y no pensaba hacerlo, respondió él, sin emoción. Ella parpadeó. Trató de sonreír. Tal vez era una broma. Esteban, estoy viva. Tuve miedo de no volver a verte. Y yo tuve miedo de que sobrevivieras. El silencio que siguió fue una bomba que estalló en cámara lenta. Mariana tragó saliva. La habitación se volvió más fría. ¿Qué estás diciendo? Él se acercó solo un poco, sin tocarla. La miró con una mezcla de desprecio y aburrimiento. Estoy diciendo que no tengo tiempo para una lisiada como tú. Mariana sintió que el mundo se partía en 2. ¿Cómo puedes decirme eso? Con la misma facilidad con la que estuviste dispuesta a regalarme tu vida, Mariana. Creíste que el matrimonio era una cruzada de sacrificios y que yo era tu causa. Pero no. Fuiste útil mientras serviste. Ahora ya no. Y no entiendo, la voz le temblaba, como si el alma se le estuviera deshaciendo desde dentro. Esteban, tú eras mi vida. Por eso fue tan fácil quitarte todo. Entonces, sin pestañear, Esteban dejó caer sobre la mesa un sobre grueso. Dentro había documentos. Mariana reconoció su firma. Pero no recordaba haberlos firmado. Me llevo los 7 millones de dólares de la herencia de tu padre. Ya están en mi cuenta. Y mañana vuelo a Roma. No puedes hacer eso. Ya lo hice. ¿Y todo lo que vivimos? ¿Los años? ¿Los sacrificios? Tú los hiciste. No yo. Se inclinó levemente hacia ella. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que te exige ser feliz mientras se hunde? Me cansé de fingir.
¿Fingiste todo este tiempo? No todo. Hubo momentos en los que te quise, a mi manera. Pero eras pesada, Mariana. Te hacías cargo de todo. Nunca necesitaste que yo brillara. Así que, te quité la luz. Ella rompió a llorar. Una lágrima corrió por su mejilla y se mezcló con la sangre seca en su oreja. Esteban la miró como quien observa una grieta en una pared ajena. Tienes una vida para reconstruirte. Hazlo. Pero sin mí. ¿Por qué me haces esto ahora, cuando más te necesito? Porque si no lo hago ahora, no te dejo nunca. Y estoy harto de ti. Mariana quiso gritar. Levantarse. Golpearlo. Pero no podía moverse. Apenas si podía respirar. Dime que esto es una pesadilla. Dime que no es real. Es más real que todo lo que construiste en tu cabeza, Mariana. La puerta se abrió. Esteban ya estaba saliendo cuando ella logró juntar fuerza para lanzar un último susurro. Yo, te amé con todo. Él se detuvo. Giró la cabeza ligeramente. Y por eso perdiste todo. Aprende, si puedes. Y se fue. La puerta se cerró. El pitido del monitor se aceleró. Mariana hiperventilaba. Lloraba con los ojos abiertos, la mirada fija en el sobre la mesa, como si ese papel tuviera vida propia. Entró la enfermera. Gritó al ver el estado del monitor. Mariana apenas pudo pronunciar una palabra. Ayuda, por favor. La enfermera presionó botones, pidió asistencia. En segundos, una doctora entró corriendo. Mientras le inyectaban un sedante, Mariana solo pudo repetir, entre balbuceos. Me quitó todo, se llevó mi vida, mi vida. La doctora la miró con ojos comprensivos. Y tranquila, cariño. Vas a estar bien. Pero no. Nada estaba bien. En ese momento, Mariana entendió que no se trataba solo de su cuerpo roto. Había algo más profundo, más irrecuperable, la certeza de que fue amada. Porque ahora sabía que no lo fue. Horas después, en la madrugada, despertó con una calma extraña. Como si su corazón, cansado de llorar, decidiera anestesiarse. Miró el techo blanco. No sentía las piernas. Pero en su pecho, ardía algo nuevo. No era tristeza. Era rabia. Una rabia suave, tibia, que se filtraba por cada rincón de su cuerpo como un veneno lento. Por primera vez en años, Mariana dejó de preguntarse qué hizo mal. Y empezó a preguntarse cómo lo haría pagar. Porque esa era la parte que Esteban no conocía. Había despertado a una mujer que ya no tenía nada que perder. Y eso la hacía peligrosa. Mariana abrió los ojos al amanecer. El hospital seguía en penumbra. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse con la promesa de un nuevo día, pero para ella, la luz tenía otro tono, el de una verdad que se había ocultado por demasiado tiempo. El de una vida que ahora debía revisitar con otros ojos. El aire olía a alcohol, a desinfectante, pero también a traición. Todo le sabía a mentira. Estaba sola. Y lo sabía, no desde ayer, sino desde hace años. Solo que ahora se lo había permitido ver. El sonido tenue de los pasos de la enfermera interrumpió su silencio. Mariana no dijo nada. Cerró los ojos como si aún durmiera. No quería hablar. No quería consuelo. Quería recordar. El dolor no empezó con el accidente. Empezó cuando dijo sí, acepto. Recordó la primera vez que Esteban la hizo dudar. Había pasado solo 6 meses desde su boda. Mariana acababa de ser aceptada en un programa de investigación en Florencia, una beca artística para restauradores de patrimonio, algo que había soñado desde los 19. Se lo contó con entusiasmo, esperando que él compartiera su alegría. ¿Italia? Y dijo él, sirviéndose una copa de vino. ¿Y cuánto dura eso? 1 año. Pero es una oportunidad única, Esteban. Me aceptaron entre más de 200 candidatos. ¿Y qué hago yo mientras tú te vas a vivir aventuras sola? ¿Te olvidas de que tenemos un proyecto de vida juntos? No se trata de olvidarme de ti, dijo Mariana, sintiéndose de pronto culpable por algo que no entendía. Es una beca. No tengo que pagar nada. Puedo estudiar allá y después volver.
Es por un tiempo. Si te vas, la empresa no arranca. No podemos construir nada si me dejas solo justo ahora. Pero es mi carrera, mi vocación. Siempre lo supiste. Esteban bebió un sorbo lento y se encogió de hombros. Haz lo que quieras, Mariana. Pero no me pidas que te espere. Ella renunció a la beca esa noche. Nadie se lo pidió. Solo vio su cara, su voz apagada, su mirada herida. Y no pudo. En el hospital, Mariana apretó los puños. ¿Por qué nunca lo vio como lo que era? Control. Chantaje emocional envuelto en el disfraz del amor. Él sabía que ella no toleraba hacer sufrir a nadie. Lo había aprendido de pequeña, de su madre, que siempre la llamó el alma blanda de la casa. El alma blanda terminó pagando los platos rotos de todos. Recordó la vez que Esteban perdió una inversión millonaria por confiar en un socio corrupto. Mariana vendió el viñedo de su padre para salvarlo. Ese lugar era su herencia, su infancia. Las tardes entre barriles, el olor a uvas fermentadas, las manos de su abuelo sosteniendo las suyas mientras le enseñaba a oler los taninos. No es solo tierra y madera, le dijo Esteban al firmar los papeles. Lo importante eres tú y lo que vamos a construir. Ella lo creyó. Como creyó cuando él la convenció de poner su nombre como presidente en los papeles de la nueva compañía. Es por cuestiones fiscales, le dijo. Tú confías en mí, ¿verdad? Esa frase la persiguió durante años. Tú confías en mí. Dicha al oído después de una pelea. Murmurada en el coche tras una discusión. Susurrada en la cama mientras la abrazaba. Como si la confianza fuera una moneda que solo él sabía usar. Mariana cerró los ojos y respiró hondo. La enfermera le acomodó las cobijas sin decir nada. Ella lo agradeció en silencio. No tenía fuerzas para hablar, pero su mente no se callaba. Camila. Su hermana. Su única familia viva. Mariana le contó todo, siempre. Cada lágrima. Cada vez que Esteban llegaba tarde. Cada sospecha. Cada vez que sintió que algo estaba mal. Y Camila la abrazaba. Siempre con las mismas palabras. Esteban te ama, solo está estresado. Tú eres más fuerte que esto. Eres la columna, Mari. Mari. Solo ella la llamaba así. Con ese tono dulce que usaba su madre cuando la consolaba de niña. Ahora entendía. Siempre la hicieron sentir como la fuerte. Porque así podían seguir cargándola. El día que firmó los papeles del segundo crédito fue también el día que Camila le pidió prestado dinero. Una suma alta. Le dijo que era para abrir una galería de arte, que necesitaba ese impulso. Mariana accedió. ¿Cómo no hacerlo? Era su hermana. Le debía todo desde que sus padres murieron. Te lo voy a devolver, te lo juro. Eres como mamá. Siempre estás. Siempre salvas. No tienes que jurarme nada, Cami. Eres mi familia. Eres como mamá. La frase quedó colgando en su cabeza. No como halago, sino como ancla. Siempre salvando. Siempre olvidándose de sí. En ese momento, en la habitación 315, Mariana entendió algo que le dolió más que el accidente. Su tragedia no fue Esteban. Fue nunca haber aprendido a decir no. Nunca haber exigido. Nunca haber pedido algo para ella. Había sido criada para aguantar. Para ceder. Para comprender. Hasta que la comprensión le costó el cuerpo. La puerta se abrió. Esta vez no fue la enfermera. Fue Lucía, su amiga desde la universidad. Llevaba flores y una expresión preocupada. Mariana no la esperaba. Ni siquiera había pensado en avisarle. ¿Cómo estás?, preguntó Lucía, acercándose. Me enteré por el hospital. Me dio rabia que no me llamaras. Mariana la miró con ojos cansados. No sabía que seguías aquí. Y nunca me fui. Solo, tú desapareciste. Lucía se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Ya estás sola? Mariana tragó saliva. Sí. Lucía frunció el ceño. Esteban no está. La risa que salió de Mariana fue más un lamento que una burla. Se fue. A Roma. Con mi dinero.
Con todo, Lucía se quedó muda unos segundos. Luego, se irguió. ¿Qué? Se llevó 7 millones. Mi herencia. Me dejó en esta cama y me dijo que no tenía tiempo para una lisiada como yo. Lucía abrió la boca, pero no encontró palabras. ¿Por qué no me dijiste que las cosas estaban tan mal? Logró decir, al fin. Porque yo tampoco lo sabía. No del todo. O no quería verlo. Creí que las peleas, los silencios, las ausencias, eran parte del desgaste. Lucía negó con la cabeza, furiosa. Siempre diste más de lo que tenías. Siempre. Y ahora ya no tengo nada. Lucía le apretó la mano. Tienes a alguien que te cree. Eso ya es algo. Mariana bajó la mirada. Le costaba admitir que necesitaba ayuda. Toda su vida había sido la salvadora. La que daba. Ahora, pedir se sentía como traición a lo que fue. Camila sabía, murmuró. Lucía se quedó quieta. ¿Qué? Que ella me empujaba a seguir. Siempre defendía a Esteban. Siempre me decía que era mi culpa por ser tan exigente. Tan dura. Que lo estaba ahogando. Lucía cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su mirada era distinta. Más aguda. ¿Te parece extraño que hace meses me llamó para preguntarme por inversiones en el extranjero? Camila. Sí. Me preguntó por cuentas en Suiza. Por cómo abrir una empresa fantasma. Pensé que estaba ayudando a Esteban. Ahora lo entiendo todo. Mariana sintió que el aire se le iba. Las piezas empezaban a encajar. Ya no solo era una traición. Era una conspiración. ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre? Y necesito salir de aquí, dijo, temblando. No puedes, aún no caminas. Entonces ayúdame a volver a caminar. No puedo quedarme quieta mientras ellos viven con lo que me quitaron. Lucía asintió. Se puso de pie. Te voy a ayudar. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que no vas a perdonarlos otra vez. Mariana miró hacia la ventana. El sol ya había subido. Por primera vez, no lo sintió cálido. Lo sintió como fuego. Como una advertencia. Esta vez no. Esta vez, no voy a callar. Lucía la dejó sola. Mariana volvió a cerrar los ojos. Detrás de sus párpados, volvieron a pasar las imágenes de los años desperdiciados. Su risa en las cenas familiares, los regalos de Navidad comprados con amor, la primera vez que lo llevó a conocer a sus padres. Todo teñido de gris. Ya no iba a llorar por lo que no vio. Ni por lo que permitió. La venganza no era su motor. Era el equilibrio lo que buscaba. La verdad. Y la verdad, como el fuego, solo sirve si quema lo que ya no debe vivir. Y en ese momento, supo con certeza que lo peor no había sido el accidente. Lo peor estaba por descubrirse. Mariana dejó de llorar hace 3 días. El llanto no le servía. Las lágrimas nunca impidieron que le arrancaran pedazos del alma, solo le lavaban la cara para que pareciera intacta. Ahora lo sabía. Ya no quería parecer entera. Quería entender por qué se había convertido en un trofeo robado, en una víctima pactada entre 2 personas que conocían cada centímetro de su cuerpo, de su confianza, de su historia. Recibió el alta médica con una sonrisa controlada. El doctor le explicó que debía ingresar a un centro de rehabilitación. Ella fingió asentir, pero su decisión ya estaba tomada. No se iba a quedar bajo supervisión. Necesitaba libertad, aunque le doliera cada paso. Si debía arrastrarse, lo haría. Si tenía que gatear, lo haría. Pero lo haría sola. Lucía la ayudó a salir del hospital. Le rentó un pequeño departamento en una zona discreta de la ciudad, lejos del ruido, de las miradas conocidas, de cualquier cosa que se sintiera familiar. El edificio era viejo, con paredes húmedas y ascensor averiado, pero tenía privacidad. Eso era todo lo que necesitaba. ¿Segura que quieres estar sola?, preguntó Lucía mientras colocaba una caja sobre la mesa del comedor. Sola fue como me dejaron, respondió Mariana, sin levantar la vista. Lucía suspiró. No insistió. Sabía que había una rabia que no se curaba con compañía,
que necesitaba espacio para hervir, para transformarse en algo útil. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron lentos. Mariana apenas podía mover las piernas, pero había recuperado parte de la sensibilidad. La silla de ruedas era ahora una extensión de su cuerpo, no una jaula. Pasaba horas frente al portátil, entre documentos legales, balances, correos antiguos. Necesitaba entender. No solo recuperar lo que le robaron, sino reconstruir el mapa de la traición. ¿Cuándo empezó todo? ¿Dónde se rompió el límite entre el amor y el abuso? Una noche, mientras intentaba acceder a una carpeta compartida de la nube empresarial, algo se desbloqueó. Era un archivo de videollamada, mal etiquetado, con una fecha que no reconocía. Casi lo borra por accidente, pensando que era un respaldo de reuniones con proveedores. Pero la curiosidad la detuvo. Doble clic. Pantalla completa. Y entonces, todo cambió. La imagen tardó unos segundos en estabilizarse. Apareció Esteban. Sonreía. Esa sonrisa maldita que tanto había amado. Estaba sin camisa, en lo que parecía una habitación de hotel. De fondo, el sonido de una risa que Mariana conocía mejor que su propio nombre. Camila. Su hermana. Su sangre. Apareció en la pantalla. Llevaba puesta solo una bata de seda roja. Se sentó sobre las piernas de Esteban y lo besó. Lento. Cómplice. No como una aventura. Como una pareja de años. Mariana sintió un golpe seco en el estómago. Le costó respirar. Apretó los dientes. La imagen no paraba. Esteban rió, con el rostro oculto entre el cuello de Camila. No puedo creer que haya funcionado, dijo él. La idiota vendió hasta el viñedo de su padre. Ni cuenta se dio. Camila se acomodó el cabello, satisfecha. No es idiota. Solo fue entrenada para obedecer. Siempre quiso que mamá la aprobara, aunque mamá esté muerta. Se pasa la vida salvando a los demás para que alguien le diga que vale la pena. Y tú la conocías mejor que nadie. Claro. ¿Quién crees que le metió la idea de que tú la necesitabas más que Florencia? Esteban se echó a reír. Camila tomó su copa y brindó. Por Mariana. La mártir. El banquete eterno. Lo único que hicimos mal, agregó Esteban, mientras encendía un cigarro, fue dejarla viva. Camila no respondió. Solo lo besó de nuevo. El video terminó. Mariana se quedó inmóvil. Quieta. El cuerpo le temblaba. Una parte de ella esperaba que fuera un montaje. Un experimento. Una maldita broma. Pero era real. Cada gesto. Cada palabra. Camila la había estudiado, moldeado, programado como una bomba que nunca debía explotar. Le dio consuelo para silenciarla. Le ofreció ternura para adormecerla. Y ahora, la vendió. Como carne en subasta. Gritó. No de dolor. Gritó como un animal que entiende que ha sido cazado. Que ha sido observado. Que su vida no le pertenece. Tomó el portátil con ambas manos y lo arrojó contra la pared. El golpe fue seco. El plástico estalló en pedazos. Luego se quedó en silencio, jadeando, como si su alma también se hubiera roto en 1000 partes. Pasó los siguientes 3 días sin hablar, sin comer, sin responder los mensajes de Lucía. No lloró. Su cuerpo no se lo permitía. Había algo más profundo que la tristeza. Una furia que ni siquiera sabía nombrar. Quiso rascarse la piel, arrancarse la memoria, pero no podía. Entonces pensó en matarlos. Por primera vez en su vida, deseó eso. Matar. No en sentido literal. No con cuchillos. No con sangre. Matarlos como ellos la mataron a ella. Lentamente. Sin dejar rastro. Con palabras. Con abandono. Con culpa. Al 4.º día, Lucía entró por la fuerza. La encontró en el suelo, sin fuerzas, con los labios partidos por la sequedad. Mariana. ¿Qué demonios haces? Mariana apenas giró el cuello. Lo vi, dijo con voz ronca. El video. Lucía se acercó, le dio agua, la acomodó en la cama, le limpió el rostro.
Sabía que era algo más. Tu hermana siempre me pareció excesiva. Y no era excesiva. Era precisa. Me conocía mejor que yo misma. Eso no te hace responsable. Ellos te utilizaron. Se aprovecharon. Mariana la miró con una calma aterradora. Y ahora voy a hacerles entender que eso tiene consecuencias. Lucía tragó saliva. ¿Qué planeas? Primero recuperar mis empresas. Después, desaparecerles el mundo. Lucía no preguntó más. Sabía que la Mariana que tenía delante ya no era la mujer frágil de la semana pasada. Esta era otra. Más fría. Más clara. Más sola. Pero con un propósito. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Mariana aprendió a levantarse de la silla de ruedas. Cada intento era doloroso, pero no cedía. Tenía grabada la voz de Camila en la cabeza, como un látigo, fue entrenada para obedecer. Cada vez que se caía, repetía, no más. Buscó a un abogado de confianza. Le explicó el fraude, le entregó copias de los papeles firmados con su firma falsificada, los movimientos sospechosos, los correos entre Esteban y Camila que habían quedado sincronizados por error en su respaldo en la nube. Tenía pruebas. Tenía contexto. Solo faltaba una estrategia. Y si presentamos esto ahora, ellos se prepararán, dijo el abogado. Y con el dinero que tienen, pueden huir, esconderse, manipular pruebas. Necesitamos algo más. Mariana sonrió por primera vez en semanas. Déjame eso a mí. Mientras tanto, Camila seguía publicando fotos en redes sociales. Paseos por Roma. Copas de vino. Cenas con Esteban. Mariana las observaba como una cazadora paciente. Cada imagen era una pista. Cada sonrisa, un arma. Había aprendido a mirar más allá de las apariencias. Un mes después, logró algo impensable, caminó. Sin ayuda. Solo unos pasos. Pero los suficientes. Lloró en silencio, no por el logro físico, sino porque supo que a partir de ese momento, ya no habría vuelta atrás. Ya no era la mujer rota en una cama. Era la mujer que sobrevivió a su propia familia. El día que volvió a la oficina de su empresa, nadie la reconoció. Llevaba un pañuelo en la cabeza, gafas oscuras. No se anunció. Entró directo al archivo legal, con una orden judicial para recuperar la titularidad de sus empresas. Gracias a una cláusula que ella misma había redactado años atrás, pudo probar que los traspasos eran ilegales. Lo curioso, le dijo a su abogado, es que todo lo que Esteban robó, sigue siendo mío. Solo estaba dormido. Mientras tanto, Camila seguía publicando fotos en redes sociales. Paseos por Roma. Copas de vino. Cenas con Esteban. Mariana las observaba como una cazadora paciente. Cada imagen era una pista. Cada sonrisa, un arma. Había aprendido a mirar más allá de las apariencias. Un mes después, logró algo impensable, caminó. Sin ayuda. Solo unos pasos. Pero los suficientes. Lloró en silencio, no por el logro físico, sino porque supo que a partir de ese momento, ya no habría vuelta atrás. Ya no era la mujer rota en una cama. Era la mujer que sobrevivió a su propia familia. El día que volvió a la oficina de su empresa, nadie la reconoció. Llevaba un pañuelo en la cabeza, gafas oscuras. No se anunció. Entró directo al archivo legal, con una orden judicial para recuperar la titularidad de sus empresas. Gracias a una cláusula que ella misma había redactado años atrás, pudo probar que los traspasos eran ilegales. Lo curioso, le dijo a su abogado, es que todo lo que Esteban robó, sigue siendo mío. Solo estaba dormido. Por las noches, escribía cartas. No para enviarlas. Para vaciarse. Las escribía a su madre muerta. A su padre. Al niño que pensó que sería su hijo y que perdió por un aborto espontáneo que nunca contó. A Camila. A Esteban. A la mujer que fue. Las quemaba una por una, en un pequeño cuenco de cerámica. Las veía arder. El papel también sangra, cuando es sincero. Una madrugada, recibió un correo sin remitente. Solo un video. Lo abrió con precaución.
Era Camila, grabada desde su habitación, llorando. No sé si vas a ver esto, pero si lo haces, quiero que sepas que no me arrepiento. Mariana se quedó inmóvil. Fuiste débil, Mariana. Siempre lo fuiste. Mamá te hizo mártir, y yo crecí siendo el segundo plato. La sombra de la santa. Siempre tú brillando, tú recibiendo los aplausos, tú con las becas, tú con el amor de papá. Yo solo quería lo que me pertenecía. Y lo tomé. El video terminó sin despedida. Mariana no lloró. Solo dijo una frase al vacío. Gracias por confirmarlo. A la mañana siguiente, mandó congelar todas las cuentas asociadas a su antigua empresa. Esteban y Camila quedaron varados en Roma, sin acceso a efectivo. Mariana había esperado el momento justo. Cada movimiento fue cronometrado. El poder de la víctima no es el llanto. Es la espera. Y Mariana ya no esperaba comprensión. Esperaba justicia. No una justicia de tribunales ni de sellos oficiales. Mariana no creía en los sistemas que alguna vez le hicieron firmar papeles sin leer, por confiar en las personas que se supone debían cuidarla. La justicia que buscaba era más antigua, más cruda. No necesitaba verlos presos. Quería que se miraran entre ellos con desconfianza. Que durmieran abrazados, pero preguntándose si el otro los vendería al despertar. Que se destrozaran sin que ella tocara una sola piedra. Esteban y Camila ya no tenían acceso a las cuentas. Estaban atrapados en una ciudad que no era suya. Pero eso no era suficiente. Mariana lo sabía. Había algo más. Algo que se le escapaba. Lo sentía en el cuerpo, como una presión en el pecho que no se aliviaba ni con rabia ni con silencio. Faltaba una pieza. La que explicaba por qué todo se había desmoronado de forma tan precisa. Por qué el accidente, la firma, la traición, todo se había ejecutado con una sincronía tan quirúrgica. Necesitaba volver atrás. Revisar lo que había dejado olvidado. Volver a la raíz. Lucía le ayudó a entrar al almacén legal donde guardaban los archivos de la vieja empresa familiar. Estaba polvoriento, lleno de cajas apiladas como ruinas de una vida que ya no le pertenecía. Mariana recorrió los pasillos estrechos con una linterna. El aire olía a humedad y traición. ¿Seguro que todo esto es necesario?, preguntó Lucía, sacudiendo una caja con el lomo marcado como 2017, transacciones internas. No lo sé. Pero si hay algo que no quiero, es volver a ser sorprendida. Prefiero encontrar la podredumbre antes de que me la sirvan en la boca. Pasaron horas entre papeles. Contratos, actas, balances, permisos. Mariana hojeaba con velocidad, pero sin perder detalle. Hasta que una carpeta sin etiqueta llamó su atención. Estaba escondida detrás de una caja de registros contables. Polvo acumulado. Sellos apenas visibles. Abrió la carpeta. Dentro había una hoja notarial. Sellada. Firmada. Mariana sintió un escalofrío. Leyó el encabezado. Cesión total y definitiva de activos empresariales a nombre de Esteban Darío Herrera. Fecha: 6 meses antes del accidente. Leyó la firma. Era la suya. O lo parecía. Lucía susurró. ¿Qué pasa? Esto. Le mostró el documento. Esto dice que le cedí todo a Esteban. Todo. Mis empresas. Mi porcentaje en la casa de campo. Hasta las acciones del viñedo. Lucía lo leyó en silencio. Luego levantó la vista. ¿Lo firmaste? Jamás. Yo jamás habría firmado algo así. ¿Segura? Lucía, esto fue antes del accidente. No había motivo. Estábamos mal, sí, pero no al punto de entregar mi vida. Lucía entrecerró los ojos. ¿Y si ya sabían lo que iban a hacer? Mariana sintió que el corazón le latía en las sienes. ¿Y si el accidente fue parte del plan?, preguntó en voz baja. ¿Y si lo provocaron para no dejar cabos sueltos? Volvió a leer el documento. La letra de la firma tenía un detalle mínimo, una imperfección. Un trazo en la M que ella nunca usaba. Era casi idéntica. Pero no era suya. Sonó su teléfono. Era un número antiguo.
Un contacto que creía perdido. Julián Ortiz. Socio de su padre. Mariana contestó de inmediato. Oh, Julián. Mariana. Me alegra saber de ti. Te juro que estuve a punto de llamarte yo. ¿Por qué? Recibí una notificación de cambio de titularidad hace unos meses. Me desconcertó. Tú me dijiste una vez que nunca le darías el control total a Esteban. Y luego firmaste eso. Mariana cerró los ojos. ¿Firmé qué? Hubo un silencio breve. Un documento donde transferías todo a su nombre. Me pareció raro, pero venía con tu firma. Esteban dijo que habías cambiado de opinión y que querías retirarte del mundo empresarial. Oh, Julián. Esa firma no es mía. ¿Cómo dices? Que falsificaron mi firma. Me quitaron todo. Y estoy empezando a sospechar que el accidente no fue casualidad. Julián exhaló con fuerza al otro lado del teléfono. Eso explicaría muchas cosas. Semanas antes del accidente, Esteban me preguntó si conocía algún mecánico discreto que pudiera trabajar sin hacer preguntas. No me dijo por qué. Mariana sintió que el estómago se le retorcía. El coche. Los frenos. El golpe. Todo cobraba un sentido distinto. No había sido una discusión ni un descuido. Había sido un cierre. Un intento de borrar a la única persona que podía estorbarles. ¿Recuerdas el nombre del mecánico? Sí. Lo tengo en mi correo. Te lo reenvío. Y gracias, Julián. No sabes cuánto significa esto para mí. Tienes que ir con cuidado, Mariana. Si Esteban fue capaz de eso, no se detendrá. Y no lo hará. Pero yo tampoco. Colgó. Lucía la observaba desde el umbral de la puerta. ¿Te estás pensando lo mismo que yo? Que intentaron matarme, Lucía. Lo planearon todo. Me hicieron firmar documentos falsos. Me usaron. Y cuando ya no servía, quisieron eliminarme como si fuera un archivo defectuoso. Lucía se cruzó de brazos. ¿Vas a ir tras ellos? Ya no se trata del dinero. Ni siquiera de la traición. Se trata de algo más profundo. De una verdad que no puedo permitir que siga escondida. Esa noche, Mariana no durmió. Revisó una y otra vez el documento. Grabó la conversación con Julián. Preparó una copia certificada. Al día siguiente, viajó al taller del mecánico. Era un hombre robusto, de manos manchadas de grasa y voz áspera. ¿Recuerda este coche? Preguntó Mariana, mostrándole una foto de su vehículo. El hombre la miró con recelo. Sí. Lo traje hace unos meses. Me lo pidió un tipo, Esteban creo. Dijo que era para hacerle una revisión especial. Me pagó el doble para que no hiciera preguntas. ¿Revisión especial? Quitó los frenos originales. Puso un sistema más frágil. Yo no pregunté, señora. Yo solo hice el trabajo. Ese coche se estrelló. Yo iba dentro. Quise saber si fue casualidad. Ahora sé que no. El hombre tragó saliva. Bajó la voz. Y no quiero problemas. No se los voy a dar. Pero necesito que me firme un testimonio. ¿Y si me buscan? Ellos ya no tienen poder. Yo sí. Y estoy dispuesta a proteger a quien me ayude. O a destruir a quien me oculte algo. El hombre firmó. Mariana volvió a casa con una mezcla de náusea y claridad. Ya no era solo una traición emocional. Era un intento de homicidio. Disfrazado de accidente. Una ejecución que falló. Volvió a ver el video de Esteban y Camila. Esta vez no lo pausó. Lo estudió como una pieza de evidencia. Ya no sentía dolor. Sentía estrategia. Cada palabra era una pista. Cada gesto, una muestra de desprecio que podía usar en su contra. En la última escena del video, Camila mencionaba algo. Cuando Mariana firmó el poder ante notario, ni siquiera estaba del todo consciente. No se dio cuenta de que le dimos un sedante esa mañana. Solo dijo que confiaba en nosotros. Mariana paró el video. Retrocedió. Escuchó de nuevo. Sedante. La palabra le perforó el cráneo.
Un recuerdo emergió. Una mañana que Esteban le preparó café. El sabor era amargo. Luego todo se volvió borroso. Camila estaba en casa. Le dijo que debía firmar unos papeles para liberar un pago urgente. Mariana firmó. Luego durmió todo el día. Pensó que era estrés. No era estrés. Era una droga. Se quedó sentada, temblando. Ya no por rabia. Por asco. Por la certeza de que había estado dormida en su propia ejecución legal. Que la habían drogado, usado, y luego intentado borrar. Nada muere más lento que una verdad escondida. Pero cuando despierta, lo arrasa todo. Y Mariana ya no iba a esconderla. Iba a gritarla al mundo, aunque le costara la vida. Porque si alguien debía pagar, eran ellos. Y esa cuenta apenas estaba comenzando. El día que volvió a caminar sin ayuda, Mariana no sonrió. No alzó los brazos, no gritó de alegría ni se permitió el lujo de la emoción. Solo respiró hondo frente al espejo, miró su reflejo y pensó en silencio, ya no soy la misma. Caminaba aún con dificultad. Las piernas le temblaban, los músculos le reclamaban cada paso, pero había algo en su mirada que no vacilaba. Había estado al borde de la muerte, en todos los sentidos, y había regresado con una certeza nueva. Si no podía confiar en nadie, confiaría en su propia rabia. Fue al baño, se sentó frente al espejo, y con unas tijeras viejas, comenzó a cortarse el cabello. Cada mechón que caía representaba una versión de sí misma que ya no necesitaba. La esposa devota. La hermana confiada. La mujer útil. La salvadora silenciosa. Una por una, las versiones fueron cayendo al suelo como hojas secas. Al terminar, se levantó y se observó de frente. No era hermosa, no era fuerte, no era nada de lo que siempre intentó parecer. Era real. Y eso bastaba. Horas después, fue al registro civil con una identidad legal nueva. No eligió un nombre llamativo. Eligió el nombre de su abuela materna, una mujer que, según contaban, había sido echada de su casa por negarse a casarse con un hombre al que no amaba. Mariana tomó su apellido y lo escribió con tinta negra sobre el formulario. Cuando firmó, sintió que quemaba. La mujer que salió de allí ya no era Mariana del Solar. Era otra. Una que no iba a ser compasiva. Llamó a su abogado. Le entregó los documentos del mecánico, las grabaciones, las transferencias, los correos, el acta notarial falsificada, todo. El abogado los organizó con el silencio de quien sabe que tiene en sus manos un arma. Mariana no le pidió justicia. Le pidió estrategia. Quiero que lo hundas, le dijo sin temblor en la voz. Pero no de golpe. Quiero que se desmorone lentamente. Quiero que se ría en una cena y al día siguiente no tenga cómo pagarla. Quiero que mire a mi hermana y no sepa si ella también lo traicionó. Quiero que se ahogue sin agua. El abogado la miró, cruzó las manos sobre la mesa y asintió. Entonces vamos a hacerlo con paciencia. Mariana reactivó una cuenta bancaria que había pertenecido a su madre. Nadie más sabía de su existencia. La había abierto en Suiza, cuando aún era joven. En ella había dinero dormido, acciones a nombre de un fideicomiso oculto, y un código que Mariana encontró escondido en el doble fondo de una vieja caja de fotografías. Era como si su madre hubiera previsto que su hija necesitaría, algún día, una salida secreta del infierno. Con esos recursos comenzó a construir desde la sombra. Registró una nueva empresa, una consultora de análisis estratégico. Puso a Lucía como figura legal, pero era ella quien manejaba todo. Volvió a hacer lo que mejor sabía, leer a las personas, entender sus patrones, predecir movimientos. Solo que esta vez no lo hacía para ayudar. Lo hacía para derrumbar. Contrató a un hacker ético, un joven introvertido con talento para rastrear transacciones y vulnerar sistemas sin dejar huella. Le pagó bien. Le pidió una sola cosa. Quiero saber cada movimiento bancario, cada llamada, cada mensaje, cada transferencia, cada lugar donde Esteban y Camila han tocado mi dinero. Rastrea todo. Y si usan un centavo más, congela las cuentas desde adentro. El muchacho asintió sin hacer preguntas. Mariana le gustaba. No porque fuera buena, sino porque era clara. La información empezó a llegar. Esteban y Camila estaban en Roma, como había sospechado.
Vivían en un loft caro, en el Trastevere, con muebles de diseño, obras de arte en las paredes, y cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Usaban nombres distintos. Se hacían pasar por inversores. Esteban se hacía llamar Daniel y Camila Viola. 2 nombres bonitos para ocultar a 2 miserables. Mariana observaba desde su portátil cada factura que pagaban, cada entrada a galerías, cada recibo. Veía sus fotos en redes, las sonrisas falsas, los brindis. A veces se preguntaba si se acostaban en paz. Si alguna vez se miraban sin culpa. Y si no era así, ¿cuánto tiempo más podrían sostenerse sin romperse entre ellos? Porque eso era lo que buscaba. No solo la caída externa. Quería que se desgarraran desde dentro. Que cada silencio entre ellos se volviera una sospecha. Que se preguntaran si el otro los traicionaría antes de que Mariana lo hiciera. Una madrugada, Mariana se miró al espejo. Llevaba semanas sin verse realmente. El rostro más delgado, la piel más pálida, pero los ojos más firmes que nunca. Tocó el vidrio con la yema de los dedos y murmuró: me dejaron por muerta. No sabían que la muerte es buena consejera. Me enseñó a mirar con otros ojos. A la mañana siguiente, envió su primera jugada. Una nota anónima al correo de Camila, desde una cuenta encriptada, sin rastro. El mensaje era breve. Él también te va a traicionar, ¿te acuerdas cuando lo hiciste tú? Camila no respondió. Pero 3 días después, Mariana vio cómo retiraba dinero de una cuenta personal que antes no usaban. Esteban también lo vio. Y discutieron. Mariana tenía acceso a los audios grabados por el micrófono del móvil de Camila. El hacker lo había activado. ¿Por qué transferiste 5.000 euros? Preguntó Esteban, molesto. ¿Desde cuándo me vigilas? Desde que esto empezó a oler raro. ¿Crees que soy estúpido? No, creo que eres predecible. ¿Cuánto tiempo más piensas vivir de lo que no hiciste? Yo arriesgué todo. Yo la vendí. No olvides eso. El silencio se volvió denso. Mariana sonrió. El veneno ya estaba en el sistema. Días después, fingió ser una coleccionista interesada en una de las pinturas que Esteban había comprado con su dinero. Se comunicó con la galería que la exhibía, envió una oferta falsa, y justo antes de cerrar la venta, envió al fiscal italiano una copia de las transferencias bancarias que probaban que ese cuadro había sido adquirido con fondos robados. La galería retiró la obra. La policía congeló la transacción. Esteban se quedó con una deuda que no sabía cómo explicar. Camila comenzó a desconfiar más. Mariana lo sabía. Porque las escuchas seguían funcionando. Porque las sombras no tienen rostro, pero siempre están. Lucía, por su parte, comenzó a filtrar pequeñas noticias a medios independientes, rumores de fraude, investigaciones pendientes, movimientos sospechosos. Nada confirmado. Solo semillas. Mariana quería que el juicio social llegara antes que el legal. Quería que empezaran a sentir el mundo cerrarse. Una noche, mientras repasaba la información acumulada, Mariana encontró algo inesperado. Una transferencia antigua, hecha desde una cuenta oculta de Esteban a otra con nombre desconocido, Samuel Ortega. Le sonaba. Buscó en su memoria. Tardó horas en dar con el recuerdo. Samuel Ortega había sido su terapeuta de pareja. El hombre que, durante meses, intentó mediar las tensiones entre ella y Esteban. El mismo que, al final, le sugirió que se replanteara sus expectativas y que dejara de ser tan dura consigo misma. Lo buscó en redes. Seguía activo. Tenía un consultorio en Madrid. Mariana no dudó. Hizo una cita virtual bajo un nombre falso. Fingió ser una nueva paciente. Cuando la videollamada inició, lo reconoció al instante. Él no la reconoció a ella. La cámara estaba apagada. Usó voz distorsionada. Necesito hablar sobre un caso antiguo, dijo Mariana. Una pareja. Esteban y Mariana. No puedo compartir información de pacientes, respondió él, tenso. ¿Y si te digo que tengo pruebas de que recibiste dinero para manipular esas sesiones? Silencio. Samuel, continuó. Tengo una transferencia directa de Esteban a tu cuenta. 3 semanas antes de recomendarme que bajara la cabeza y dejara de cuestionarlo. Samuel no dijo nada.
Luego suspiró. Yo no sabía que llegarían tan lejos. Solo me pidió que la ayudara a soltar el control. Que necesitaba espacio. Tú ayudaste a anestesiarme, dijo Mariana. Fuiste parte del plan. Samuel colgó. Mariana no lo necesitaba más. Solo quería saberlo. Confirmarlo. Sumaba otro nombre a su lista. No de venganza. De verdad. Porque nada muere más lento que una verdad escondida. Y esa verdad ya estaba respirando por sí sola. Cerró la computadora. Caminó hasta la ventana. Afuera llovía. El cielo estaba gris. Pero dentro de ella, todo ardía. Ya estaba lista. La justicia no llega con aplausos. Llega con silencio, cuando nadie lo espera. Y Mariana ya no esperaba nada. Solo la caída. El vuelo a Roma fue silencioso. Llevaba solo un bolso, documentos falsos y un pasaporte que ya no llevaba su antiguo nombre. Iba ligera de equipaje y pesada de certezas. Cada paso que dio hasta subir al avión era la afirmación de que lo que vendría no era venganza. Era justicia. No había odio en su mirada. Había cálculo. Precisión. Tiempo. El plan había sido diseñado con meses de anticipación. La subasta de arte se celebraría en una galería privada en Vía Margutta, una de esas calles donde el lujo huele a vino caro y a verdades disfrazadas de estética. Esteban aparecería allí como el gran coleccionista, presentando una obra robada, pagada con dinero que no le pertenecía. Camila estaría a su lado, como la musa reinventada. Ninguno de los dos sabía que la obra ya estaba intervenida legalmente por una denuncia anónima. Y que el evento sería transmitido en vivo por redes, por decisión de los organizadores. Mariana había comprado su entrada como cualquier otra invitada. Nadie la reconoció. Llevaba el cabello muy corto, una bufanda que cubría parte de su rostro y un vestido sencillo. No buscaba llamar la atención. Solo entrar. Solo estar ahí cuando las máscaras cayeran. La galería estaba iluminada con luces tenues. Las paredes blancas contrastaban con las obras expuestas. En el centro, un enorme lienzo abstracto firmado por un artista francés. Esteban hablaba con un grupo de personas en inglés, fingiendo acento europeo, sosteniendo una copa de champán. Camila, vestida de negro, reía sin pudor. Parecían cómodos. Cómplices. Felices. Mariana los observó desde lejos, como si mirara a personajes de un recuerdo ya muerto. Nada de lo que hacían le provocaba ira. Solo le confirmaba que no había exagerado. Eran lo que eran. Estafadores disfrazados de cultura. Amantes envueltos en una traición larga y lenta. Representantes perfectos de la hipocresía. Esperó el momento. El presentador del evento subió a la pequeña tarima frente al cuadro. Todos aplaudieron. Esteban fue llamado a hablar. Tomó el micrófono con seguridad, como si el mundo le perteneciera. Es un honor presentar esta obra magnífica, dijo. No solo es una inversión, es un manifiesto. Un símbolo de reconstrucción y de evolución personal. Mariana caminó hasta el centro de la sala. Nadie la detuvo. Estaba vestida como cualquiera. Como todos. Cuando Esteban hizo una pausa para brindar, ella subió los 2 escalones de la tarima y le quitó el micrófono sin fuerza. Esteban tardó unos segundos en entender. Disculpen, dijo Mariana, con voz clara. Les robaré solo 1 minuto. Lo suficiente para que sepan quién está detrás de todo esto. El silencio fue inmediato. Algunas cámaras comenzaron a grabar. Otras ya lo hacían en transmisión directa. Camila, al verla, abrió los ojos. Esteban palideció. La obra que están a punto de subastar, continuó Mariana, fue pagada con dinero robado. Proveniente de una estafa a mi nombre. Usaron mi firma falsificada. Y no lo hicieron solos. Lo hicieron con la complicidad de sangre. Con mi hermana. Camila del Solar. Hubo un murmullo. Camila intentó acercarse. «Estás enferma», le dijo en voz baja. «Bájate de ahí». Mariana no la miró. Durante años, entregué mi vida a personas que solo fingieron amarme. Dejé de ser yo para sostenerlos. Ellos tomaron todo.
Y cuando ya no les servía, intentaron matarme. Lo disfrazaron de accidente. Pero estoy aquí. No para suplicar. Para mostrar la verdad. Esteban intentó arrebatarle el micrófono. Esto es una locura. No escuchen a esta mujer. Mariana se apartó con rapidez. Sacó de su bolso una carpeta con copias certificadas de las pruebas. La sostuvo en alto. Aquí están los documentos. Las cuentas. Las transferencias. La grabación del mecánico que modificó los frenos de mi coche por orden de Esteban. Las pruebas de la falsificación de mi firma. Todo fue entregado a las autoridades italianas hace una semana. Solo vine a verles la cara cuando caigan. La seguridad de la galería comenzó a avanzar hacia ella. Esteban gritaba que la sacaran. Camila retrocedía. Pero no lo suficiente. En ese instante, 4 oficiales de la policía financiera italiana entraron al salón. Nadie los vio llegar hasta que fue tarde. Esteban Herrera, dijo uno de ellos en italiano. Está detenido por fraude, evasión fiscal y falsificación de documentos. Los presentes comenzaron a grabar. Esteban se resistió. Camila gritó. Intentó correr hacia la puerta. Mariana la interceptó. No la tocó. Solo se puso frente a ella y la obligó a detenerse con la mirada. Tú me mataste en vida, le dijo, sin elevar la voz. Hoy verás cómo se entierra la culpa. Camila la miró como si no la reconociera. Yo no quería esto. Sí querías. Lo planeaste. Lo disfrutaste. No me expliques ahora. Guárdate las lágrimas para cuando nadie te crea. Camila fue esposada junto a Esteban. Ambos fueron conducidos hacia la salida por pasillos que antes les pertenecían. Mariana bajó del escenario. Nadie se atrevió a detenerla. Los organizadores no sabían si era parte de una intervención artística, si todo había sido preparado, si acababan de ser cómplices de algo mucho más grande que una simple estafa. Al salir de la galería, Mariana caminó lentamente por la calle, entre turistas y locales que no sabían nada de lo que acababa de pasar. El aire olía a lluvia. El cielo estaba cargado, como si fuera a caer sobre Roma. Pero dentro de ella, el clima era otro. No había paz. Pero había orden. No había alivio. Pero había justicia. Esa noche, desde su habitación de hotel, vio los titulares. Pareja de inversores detenida en galería de arte por estafa millonaria. Red de fraude descubierta en subasta transmitida en vivo. La víctima apareció en persona para exponer la verdad. Lucía la llamó. Acabo de verlo todo. Mariana, lo hiciste. No. Solo los puse frente a un espejo. ¿Estás bien? Mariana pensó la respuesta durante unos segundos. No sé lo que es estar bien. Pero estoy despierta. Y eso me basta. Lucía guardó silencio. Luego habló con calma. Hoy fue justicia. Mañana será libertad. Mariana apagó el teléfono. Cerró los ojos. Recordó la voz de Camila diciéndole eres la columna. Recordó la de Esteban susurrándole tú confías en mí, ¿verdad? Y comprendió que la verdadera victoria no era que estuvieran presos. Era que ella ya no necesitaba de nadie para sostenerse. Ya no era la columna. Ya no era la mártir. Era la mujer que surgió de las ruinas. Y mañana seguiría caminando. Eso fue lo último que pensó antes de cerrar la puerta del hotel en Roma y dejar atrás la ciudad que había presenciado la caída de los intocables. No miró hacia atrás. No volvió la cabeza cuando el taxi se perdió por las calles húmedas y silenciosas. Porque algo en ella se había terminado. No el ciclo de la venganza, sino el vínculo con quienes le habían destrozado la fe. Mariana no volvió a su país. No volvió a la casa donde todo comenzó ni al viñedo que vendió por amor. No volvió a ver el edificio donde le robaron su nombre, ni a los tribunales donde dictaron sentencias vacías. Tomó un mapa, trazó una línea con el dedo y eligió un lugar donde no tuviera historia. Donde nadie la mirara con lástima, ni con admiración, ni con preguntas. Quería una vida sin testigos. La cabaña que encontró era vieja, aislada, construida sobre una loma frente al mar. Paredes de madera salpicadas de salitre, ventanas oxidadas, un jardín salvaje. No había wifi.
No había vecinos. Solo el sonido de las olas y el viento que golpeaba los cristales como si tuviera algo urgente que decir. Le pareció perfecto. Los primeros días los dedicó a respirar. No a escribir, no a planear. Solo a respirar. Se levantaba temprano, preparaba café, salía con una manta sobre los hombros y se sentaba en una silla desvencijada a mirar el mar. Cada mañana, daba unos pasos más. Al principio con esfuerzo. Luego con naturalidad. A las 3 semanas, caminaba sin ayuda. A las 6, podía trotar por la arena. Pero nunca lo hacía. No necesitaba correr. Ya no huía de nadie. No volvió a levantar sus empresas. No quiso recuperar el apellido. No renovó sus redes sociales, no atendió llamadas de periodistas, no respondió a los correos que le pedían entrevistas. Lucía, desde lejos, le escribía de vez en cuando. Mariana le contestaba con mensajes breves. Sabía que su amiga entendía el silencio. Una tarde lluviosa, encontró en un mercado de pulgas una máquina de escribir antigua. Le faltaban 2 teclas, la tinta estaba seca, y tenía un leve crujido metálico al golpear la barra espaciadora. Pero apenas la tocó, sintió una conexión que no necesitaba lógica. La compró, la limpió, y la colocó sobre una mesa frente a la ventana. Ahí empezó a escribir. No lo hacía para publicar. Ni siquiera para guardar. Escribía como si alguien, en otro tiempo, fuera a leer sus palabras como cartas olvidadas en botellas. Escribía historias sobre mujeres que despertaron tarde, pero a tiempo. Mujeres que fueron domesticadas por el miedo y liberadas por el dolor. Mujeres que caminaron entre ruinas y aprendieron a no temer a los escombros. No ponía nombres. No hablaba de traiciones ni de dinero. Solo hablaba de decisiones. De los segundos exactos en los que algo se rompe por dentro y ya no hay vuelta atrás. De cómo es mirar a alguien a los ojos y saber que no volverás a confiar. De cómo se construye una identidad nueva cuando todo lo que fuiste ha sido usado en tu contra. Una mañana fría, Mariana estaba barriendo hojas del porche cuando escuchó unos pasos en el sendero. No esperaba visitas. Nadie sabía que vivía ahí. A lo lejos, entre los árboles, vio a una joven caminando con una mochila al hombro, el rostro confundido y los zapatos llenos de barro. La muchacha se detuvo frente a la cabaña. Mariana la observó con calma. «Hola», dijo la joven, con voz entrecortada. «Me perdí. Estoy buscando la estación de autobuses. Mi móvil se quedó sin batería. ¿Podría ayudarme?» Mariana asintió. Dejó la escoba apoyada contra la pared. «Estás lejos. Pero puedo llevarte. No es mucha caminata si tomamos el camino correcto». La chica sonrió, aliviada. «¿Y en serio? Gracias. De verdad. Ven, toma esto», dijo Mariana, ofreciéndole una bufanda seca. «Estás empapada». Caminaron juntas por un sendero estrecho. Mariana no dijo mucho. Escuchó cómo la chica hablaba de su madre, de una pelea, de una decisión impulsiva de irse sin rumbo. Hablaba con esa energía desesperada de quienes creen que el mundo se va a romper si no encuentran respuestas pronto. Cuando llegaron a la estación, la joven se detuvo, sin querer irse de inmediato. «Y no sé cómo agradecerle», dijo. «Pensé que no saldría de ahí». «¿Saliste?», respondió Mariana. «A veces perderse es necesario para saber dónde no volver». La chica la miró unos segundos. «¿Cómo se llama, señora?». Mariana pensó en responder. En decir Mariana del Solar. En recuperar su apellido. Su historia. Pero no lo hizo. Sonrió y negó suavemente con la cabeza. «Eso ya no importa», dijo. «Solo recuerda esto, no todo lo que se rompe, muere. A veces, es solo el inicio de otra forma de ser». La joven asintió, sin entender del todo, pero sabiendo que había escuchado algo importante. Mariana la vio subir al autobús. Luego volvió por el sendero, sola, como le gustaba. Al llegar a la cabaña, el viento levantó un papel que tenía sobre la mesa. Era una carta sin firmar, escrita en la máquina vieja. Salió tras ella, pero no la atrapó. La vio volar por el aire, flotar entre los árboles, perderse por el acantilado. Sonrió. Las palabras ya no eran suyas.
le pertenecían al viento. Y mientras cerraba la puerta, el mar rugía con fuerza, como si celebrara el nacimiento de algo nuevo. Algo sin nombre, pero con voz. Una voz que no se apagó. Una voz que ahora sabía caminar. Una carta sin firmar volaba sobre la costa. A los que creen que destruir a alguien es suficiente para ganar, aprendan que hay almas que renacen del polvo y nunca vuelven a arrodillarse. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Mariana del Sol, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.